Recording in progress. Tan solo quiero escucharte, Señor. Sin ti me siento perdido. Mi alma anhela tu dulce canción, como apacible silbido. Vine al huerto sediento de ti y un corazón expectante. Esperaré hasta escuchar tu voz, hasta que el alba anuncie la mañana. Me quedaré rendido en la oración, rodeado por tus brazos de amor. Tan solo quiero escucharte, Señor. Sin ti me siento perdido. Shalom, shalom, familias del Eterno. Que el Señor les guarde, les bendiga. Nos sentimos muy gozosos de que usted pueda apartar de su tiempo para conectarse con nosotros en esta hora de Kehilá Online para estudiar la escritura. Aún estamos en Shabbat, así que Shabbat Shalom para el momento que usted esté conectado con nosotros, bien sea en vivo o en diferido, en el momento que usted esté viendo esta conexión especial que hemos preparado para ustedes y para compartir la porción del Brit Hadashah, de los evangelios cronológicos de la parashá de esta semana. Así que no sin antes darle gracias al Eterno por permitirme conectarme con ustedes en esta hora. Así que recuerde, si no se ha suscrito al canal, recuerde dejarnos un like, suscribirse si aún no se ha suscrito, y esté pendiente de todo, de nuestro canal, de las notificaciones, porque siempre, todas las semanas tenemos estudios de Parashá, de Haftará, de la Torá, o sea, los 5 libros del Pentateuco, y también de los evangelios cronológicos, que usted lo podrá estar viendo en este canal. Así que, siguiendo en la misma línea de la Parashá de esta semana, en la cual hemos estudiado a algunos personajes en el contexto de la Parashá, sobre todo del profeta Balaam, tenemos esta cita que nos trae la escritura en esta hora. Así que antes de entrar de lleno, vamos a orar para que sea el Señor guiándonos en esta hora y preparando el terreno, porque créanme que promete este estudio. Yo estoy seguro de que una vez que usted escuche este estudio, usted no va a pensar de la misma manera, usted no va a salir igual. Ven. Padre bendito, Padre amado, gracias, Señor, te damos por la felicidad, el gozo de escuchar la escritura, Señor, en esta hora, Señor. Te doy gracias por todos aquellos que están sintonizándonos en esta hora, bien sea en vivo o en diferido. Te pido, Señor amado, que todas las distracciones sean silenciadas, para que sea tu voz la que se escuche en esta hora, para que sea la escritura, la voz de tu palabra, Señor amado,
la que hable en esta hora a través de mí, Señor, para que esos oídos espirituales estén preparados, esos corazones estén rendidos delante de ti y con los sentidos bien atentos, Señor, y diligentes para escuchar tu palabra, Señor, y puedan recibirla y sea como la semilla que cae en buena tierra y da buen fruto. En el nombre de nuestro Señor amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Vaya después de los evangelios están las cartas paulinas y también están las epístolas universales de Kefa, Pedro. Ubique la segunda epístola universal de Kefa, de Pedro. Vaya al capítulo 2. Vamos a estar estudiando el día de hoy esta porción, en particular del capítulo 2 en adelante. Capítulo 2, versos del 1 al 22. Repito, segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 22. Prepare un cuadernito, un lápiz, tome nota, o con su teléfono tome nota. Los teléfonos también tienen funciones para digamos, poder tomar notas digitales incluso. Así que cualquiera que sea el método, recuerde anotar la cita y entremos de lleno. Amén. Comenzamos. Dice la escritura de la siguiente manera, lo estoy leyendo desde la Reina Valera, la versión que todos tenemos en nuestras casas. Amén. En esta porción de la escritura, el Señor nos advierte mediante Kefa, nos advierte de los falsos maestros, las falsas doctrinas, la mala enseñanza que estaba empezando o que ya tenía su tiempo en medio de ellos, y que es muy importante que usted entienda que esto no es algo de lo cual Kefa, Pedro, el apóstol Pedro, advierte solamente para el contexto el contexto histórico que ellos estaban viviendo en los tiempos después de la muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach, sino que esto tiene una especial connotación para los tiempos, para el tiempo postrero, que son los tiempos que estamos viviendo nosotros hoy día, hasta nuestros días. Así que veamos. Dice la escritura: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Subraya parte o anota la parte donde dice mercadería de vosotros. Harán mercadería de vosotros, porque eso tiene una connotación especial. Seguimos. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, verso 4, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Abro paréntesis, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia
e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Verso 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Ojo con esto. Él no está hablando de personas que están completamente ajenas a su círculo social o a su círculo de quejilá. Está hablando de personas que están en medio de ellos. Verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Me detengo ahí un momento. Fíjense que el verso 17 indica que son fuentes sin agua. Ellos en apariencia podrán lucir muy ungidos, podrán lucir como si de verdad el Ruach los llenara, pero en el fondo son fuentes sin agua. Es decir, la esencia del Mashiach no está en ellos. La humildad de corazón que Yeshua predicó y enseñó no está en ellos. De ellos no fluyen ríos de agua viva, como si fluyen aquellos que tienen su corazón rendido delante de Él y entregan su vida y su compromiso, el compromiso de su camino y de su propósito para servir al Mesías. Amén. Verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, esto tienen en común. Hablan con más palabras de las que necesitan. Todo lo necesitan que suene bonito, que suene agradable, sobre todo a las emociones de esas personas a las que le están ministrando. A este tipo de maestros no les interesa en lo absoluto si la doctrina que están predicando es sana doctrina. A ellos lo que les interesa es que les suene bonito al que los está escuchando y que la persona se emocione y se exalte para después manipularlos a conveniencia. Son predicadores emocionales, no necesariamente basados en Torah, necesariamente, no siempre. Verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua HaMashiach, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrero estado viene a ser peor que el primero. Esto es un principio que Yeshua enseñó. Esto de lo que está hablando Kefa es un principio como el que Yeshua enseñó cuando en alguna parábola él explicó cuando la casa está limpia, vienen los demonios que la ocupaban y van y buscan a 2 o 3 que son peores que ellos y llegan y ven que la casa está vacía. Y como ven que la casa está vacía, pasa aquí, entran y se quedan. Porque esto nos habla de que esos espacios y esos vacíos que nosotros buscamos desesperadamente llenar con cosas que muchas veces son del mundo, no podemos llenarlo con esas cosas, sino que una vez que nosotros empezamos, o una vez que nosotros, hacemos separación del sistema del mundo,
nosotros tenemos que procurar llenar ese vacío, llenarlo con la Torá. Amén. Continuamos. El verso 21, fíjense lo que dice. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Aquí está citando Proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Elaboremos. Veamos acá como todo lo que nos está diciendo esta epístola. Veamos. El capítulo, esta parte del capítulo es una, ya vemos que es una advertencia para lo que son los falsos maestros y los falsos profetas que surgen de en medio de las quejilá. Usted va a notar cómo siempre, y digo siempre, en medio de las circunstancias en crisis, siempre surgen los oportunistas. Siempre surgen aquellos que dicen, préstenme atención a mí, yo tengo la verdad sobre lo que ustedes tienen que hacer para solucionar sus crisis. Y generalmente son personas que manipulan la mente del creyente e introducen prácticas disfrazadas de sana doctrina, disfrazadas de palabra de sabiduría. Normalmente disfrazan este engaño con sabiduría. Usted, si algo va a notar de los falsos maestros, es que se les hace extremadamente fácil hacerse pasar por personas sabias o por personas de que poseen sabiduría de la Escritura. Pero es una enseñanza que está mezclada, porque son enseñanzas que, como vamos a ver, están contaminadas con principios que Jehová no mandó en su palabra. El apóstol Kefa compara estos falsos maestros, Pedro quiero decir, compara estos falsos maestros con los profetas, con los falsos del Antiguo Testamento. Y les destaca a ellos de que su existencia no es que es una posibilidad, es una realidad. Es decir, no les dice, cuídense porque si llega a aparecer un falso maestro, no les dice eso, les dice que es una realidad, cuídense de las voces falsas. El propósito es alertar a los hijos del Eterno para que estén firmes en la verdad y no se dejen engañar. En los versos del 1 al 3, él narra cómo es la aparición de estos falsos maestros. El apóstol Pedro establece que así como hubo falsos profetas en Israel, también habrá falsos profetas en la quejilá del Mesías. Es decir, en la quejilá que empezó desde la muerte y resurrección del Mashiach, la nueva quejilá de los hechos de los apóstoles, los que recibieron el Ruach y los que salieron a predicar el Evangelio y fundaron las primeras quejilá del mundo antiguo. Para ese tiempo está hablando esta escritura hasta nuestros días. Estos no se presentan abiertamente como herejes, sino que trabajan de forma encubierta. Ellos ocultan la naturaleza engañosa de sus enseñanzas. Y estas enseñanzas no solo son erróneas, sino que llevan a camino de error. Llevan a la destrucción espiritual. Negar al Señor implica rechazar la autoridad del Mashiach, en cierta forma, ya sea en doctrina o en práctica. A pesar de que estos maestros, lo dice el apóstol, dan la apariencia de ser cristianos salvos, de haber sido hechos nueva criatura. Una segunda característica que podemos notar, si me van siguiendo, una segunda característica que usted puede notar en estos falsos maestros es que son carismáticos. Son carismáticos y normalmente los rodea la popularidad y la avaricia. Ellos, usted va a notar que les interesa siempre las masas, llegar a la mayor cantidad de gente posible. El sensacionalismo.
Esto lastimosamente lo hemos visto como en vez de que la Torá, en vez de que la instrucción de nuestro Señor sea el protagonista, vemos como ellos mismos quieren ser los protagonistas y quieren hacerse los amos y señores de sus púlpitos. Eso es una práctica que al Señor no le agrada, pues la figura humana se está poniendo por encima de la palabra que ellos están predicando. ¿Sí me entiende? Esto daña la reputación del Evangelio, pues entonces, ¿qué hace el mundo? O sobre todo los potenciales nuevos creyentes o los nuevos creyentes en el Mashiach. ¿Qué es lo que hacen? Entonces asocian sus acciones con todo lo que es el cristianismo o la creencia en Yeshua HaMashiach como nuestro Señor y Salvador. Prácticamente le ponen una etiqueta y las personas empiezan a percibir estas prácticas como un todo, haciendo que bien sea a todos los pastores, a todos los profetas, los engloban bajo esas falsas enseñanzas que muchas veces conducen a la manipulación, al amor al dinero y a otro tipo de prácticas tóxicas en medio de las iglesias, lastimosamente. Porque su motivación principal es la avaricia. Usan palabras manipuladoras para explotar a los creyentes como si fuesen mercadería. Los ven como números a los cuales ellos con los cuales ellos multiplican lastimosamente los números. Es lamentable, pero es una práctica con la que el Señor nos ha llamado a abrir los ojos para señalar. Entonces, seguimos. El apóstol Pedro resalta la importancia de discernir las intenciones y las enseñanzas de los líderes. ¿Cuál es la motivación que ellos tienen? Esa sería la primera pregunta que nosotros nos podemos hacer como hijos del Eterno. La palabra que se está predicando, ¿qué busca? Busca moverme a mí a hacer algo que los beneficia a ellos o beneficia a la organización que está dentro de la quejilá en la que estamos o dentro de la iglesia en la que estamos, o usted nota o puede identificar con pinzas señales que promueven el egoísmo, la codicia, o se valen de principios de la escritura que están tomados y sacados de contexto como para proferir bendición o maldición a las personas. Esto tenemos que señalarlo, amados hermanos, reconocerlo. Pasando a los versos del 4 al 11, que es donde habla sobre que si el Señor no perdonó, por ejemplo, los de Sodoma y Gomorra, luego posteriormente libró a Lot, y habla de estos episodios en particular. El apóstol usa 3 ejemplos del Antiguo Testamento para mostrar que el Señor siempre juzga el pecado. Usa 3 ejemplos. Usa, por ejemplo, el de los ángeles caídos, que son los ángeles que se rebelaron, probablemente refiriéndose al episodio de Génesis 6 o a la rebelión de Hasatán. Cuyo resultado fue que fueron castigados y encarcelados. Habla también del episodio del mundo antediluviano, antes del diluvio, que fue destruido por su maldad. Un mundo que hizo que al Señor le doliera en su corazón haber creado la humanidad del brote de maldad tan exacerbante que había. Sin embargo, Noé fue preservado. Luego, el tercer ejemplo son Sodoma y Gomorra, o Admá y Seboín también, que son 2 ciudades vecinas. Estas ciudades fueron destruidas por su pecado, pero Lot fue rescatado. Vemos siempre esta misma figura. Estos ejemplos de los que habla Kefa, el apóstol los usa para demostrar que el Señor no permite que el pecado quede impune. Y también lo hace para demostrar que protege a los justos en medio de. Los falsos maestros no escaparán del juicio, aunque parezca que prosperan temporalmente.
Esto es algo que usted puede tener por seguro. Nuestra riqueza y nuestro bienestar no está en los bienes materiales, y el motivo, el motor de nuestro corazón no es los bienes materiales o la falsa prosperidad, sino el predicar el evangelio del Mashiach y su justicia, establecer su reino sencillamente. Amén. También nos habla sobre lo que es la protección divina de nuestro Padre Eterno, porque el Eterno sabe cómo librar a los piadosos y a los justos de la tentación, y sabe cómo castigar a los injustos también. Los falsos maestros, descritos como arrogantes, no tienen temor de blasfemar de la palabra. Esto los distingue de lo que son los ángeles fieles, que también los hay en la Escritura, de los malaj, los mensajeros, que son más prudentes. Esto hasta este punto, hasta el verso 11, vemos cómo estos ejemplos muestran que nuestro Padre Eterno, Jehová, es justo y soberano. Y ese tiene que ser nuestro consuelo. Nuestro Dios es justo y de Él es la justicia. El Señor protege al justo, al que es humilde de corazón, no al que es perfecto, porque perfecto solamente es Él y Yeshua, pero al que tiene un corazón humilde para admitir sus errores y siempre buscar el camino que lo conduce a Él, el Señor lo guarda. El Señor es su roca fuerte. Así que esto también nos da para pensar cómo mantenernos firmes en la fe frente a estas olas de influencia de mala doctrina que han existido y que seguirán existiendo hasta que el Señor, hasta que los tiempos del Señor se cumplan y tengamos su venida. Veamos de los versos del 12 al 17. La naturaleza de los falsos maestros. Vamos a seguir estudiando esta parte. Fíjense que en esta parte el apóstol es un poco más incisivo en la descripción. Él dice estos como animales irracionales, blasfemando de lo que no entienden. Estos son fuentes sin agua. Fíjense lo que dice en esta parte. Los falsos maestros actúan por instinto, no actúan por ser piadosos con el prójimo o por la razón. Viven por sus propios deseos. Su ignorancia los lleva a blasfemar contra verdades espirituales que ellos mismos no comprenden. Son fuentes sin agua, prometen vida y satisfacción, pero no pueden cumplirlo porque son pozos secos, son nubes vacías. Sus palabras suenan muy atractivas y rimbombantes, pero no tienen sustancia espiritual. La gente se ve embobada al principio, pero todo esto ellos lo hacen con manipulación. Son esclavos de corrupción, porque ellos mismos están esclavos al pecado, y esto los convierte en hipócritas. El apóstol describe a estos falsos maestros como personas que parecen ofrecer algo valioso, pero en realidad están vacíos. ¿Qué enseñanzas modernas podrían parecer fuentes sin agua? Piensen cómo las escrituras son la verdadera fuente de vida, como Yeshua HaMashiach y como el evangelio de nuestro Yeshua HaMashiach es la verdadera fuente de agua viva. Él es la fuente de agua viva, no las doctrinas de los falsos maestros. Amén. Puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, los maestros que normalmente se centran en la prosperidad económica de los creyentes en medio de las iglesias y profieren palabras de maldición a aquel que no hace pactos que ellos mismos inventaron, como si nosotros pudiésemos exigirle a Dios un pacto a cambio de cosas materiales. Nosotros no podemos darle nada a Dios que sea suficiente. El Señor, en cambio, a nosotros con esos recursos nos dijo: velen por la viuda, por el menesteroso, por los huérfanos. Háganse de acá. Cuando hagan diezmo, háganlo por amor al prójimo. No lo hagan para engordar las arcas de una organización.
¿Se entiende? Es más importante cómo nosotros llevamos las buenas obras y cómo ayudamos nosotros al prójimo. Yo he llegado a escuchar en templos como, porque si no pactas por tu propiedad, o si no pactas por tu negocio, pastores irresponsables lamentablemente maldicen al creyente. Esto va en contra de la Torá. Nosotros, más bien con los principios de la Escritura, nosotros reprendemos la escasez. Y nuestras buenas obras son una consecuencia de haber sido hechos hijos. No son un medio para nosotros alcanzar prosperidad económica. Nosotros enseñamos con la palabra que nuestro Dios es soberano y suyo es el oro y la plata. Y así como dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Jehová y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Todas las demás cosas son añadiduras. ¿Se entiende? Así que tenemos que cambiar el chip, cambiar el paradigma religioso que nos han enseñado por años, y encargarnos de lo que de verdad importa, que es la palabra. Por supuesto que las quejilá tienen por ejemplo, las que funcionan en el templo. Por supuesto que usted puede ofrendar en su iglesia. En las iglesias se paga luz, se paga internet, se paga agua, se paga arriendo. Eso es otra cosa aparte. Pero tenemos las cosas claras. Amén. Fíjense que los falsos maestros utilizan palabras grandiosas para atraer a los inestables. Los que no están firmes en la palabra, generalmente los nuevos creyentes apelan a ese tipo de... Ese es el target de ellos, porque normalmente las personas que llegan al evangelio están aprendiendo principios nuevos de la Torá. Pero ahí es cuando cabe el término de que muchos de estos falsos maestros no es que no enseñen la palabra del evangelio porque no la conozcan. Lamentablemente la conocen, pero solamente enseñan la que les conviene a ellos. Esto es terrible, amados hermanos. Es terrible. El término que usa el verso bíblico, el perro vuelve a su vómito, está en Proverbios 26, verso 11. También se menciona acá en 2 de Pedro 2, verso 22. En Proverbios se usa para describir a un necio que repite su necedad, como un perro que vuelve a comer su propio vómito. En 2 de Pedro se aplica a personas que después de haber conocido el camino de la justicia se apartan de él y vuelven a sus viejos caminos. Amén. En este punto en particular, ahora el apóstol se refiere a que muchas personas en los primeros pasos como creyentes y como hijos del Mashiach, a pesar de haber tenido experiencias que deben haber cambiado, que deberían ya a estas alturas haber cambiado su comportamiento, vuelven a caer en los mismos errores y hábitos y demuestran que no han aprendido la lección. Esto es una imagen impactante que transmite la idea de algo repugnante y la falta de cambio o arrepentimiento. No hay teshuvá. No se nos ha enseñado un teshuvá eficiente. Se nos ha enseñado religiosamente que arrepentirse es un acto interno solamente de pensamiento, pero no de acción. Entonces, el principio que se nos ha enseñado es torcido respecto a la Torá, porque si nosotros estudiamos lo que es hacer teshuvá, es cambiar el rumbo, porque el pecado es errar en el blanco. Entonces, con lo que hacemos con el teshuvá es cambiar de dirección, dejar de tomar el camino de error. Y esto solamente se hace mediante acciones físicas, no mediante emociones. Yo no solamente me arrepiento porque me arrodillo a llorar un día y el resto del tiempo voy a seguir siendo el mismo, sino porque mis acciones demuestran que hubo un cambio de corazón. Y es en estos casos en los que se nota
más el crecimiento de un creyente, cuando tú puedes ver, y qué bonito es cuando tenemos testimonios hermosos en nuestra quejilá y podemos hablar humildemente dándole gracias al Señor, de dónde el Señor nos ha sacado o ver de dónde ha sacado el Señor a todos en general, de dónde nos ha sacado y el gran trabajo que ha hecho con nosotros y con todos y cada uno. Eso es hermoso, amados hermanos. Amén. Esto es sino un recordatorio para que seamos perseverantes en la fe. Para esto es importantísimo mantenernos con un discipulado sólido. Y también es importante la comunión con el Eterno. Es importante el tiempo de calidad que pasamos en oración, leyendo la Escritura, para mantener nuestros sentidos, nuestros ojos espirituales bien abiertos, porque difícilmente a una persona que lee la Escritura, que medita en ella cada vez que tiene tiempo, que elige meditar en ella no por obligación, sino por amor a nuestro Padre amado, difícilmente esa persona sea engañada, amados hermanos. No cualquiera va a poder venir. Usted va a poder detectar así en el aire las mentiritas de las personas, así como que esto no es, por ahí no es, eso no es cierto. Y usted no se va a dejar ministrar ni poner las manos por cualquier persona, sino que vamos a estar más, digamos, con los oídos espirituales más abiertos, más atentos, como para diferenciar lo que es, digamos, palabra del Eterno a lo que es simplemente una enseñanza humana, en todo caso. Amén. El peligro está en apartarnos de la verdad. Entre lo contrario a lo que acabo de decir es que si nos apartamos de la verdad y entre más lejos estamos de la verdad, y la verdad es Yeshua. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Él es el verbo hecho carne y la palabra es la verdad. Entonces, este peligro que corremos al alejarnos de ella es principalmente ser seducidos por de esta manera. Voy con la segunda parte del estudio. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 2, verso 14. Usted va a notar que es un solo verso. Pero, amados hermanos, yo estoy seguro que en esta parte está este es el plato fuerte de esta prédica de hoy día. Y yo le voy a decir por qué. Recording in progress. Yo le voy a decir por qué. Apocalipsis 2, verso 14. Esta parte conecta con la parashá esta semana. Pero dice la escritura. Vayamos a... Lo tengo por acá. Está por ahí cerquita. No está muy lejos de la segunda de Pedro. Está por ahí cerquita. 2, verso 14. Está en medio del mensaje que el ángel de Jehová envía a las iglesias y que envía a la quejilá. Vemos como la representación del malaj de Yahweh es un tipo de Yeshua. Así que sabemos que la revelación del Apocalipsis de Juan, Yeshua mismo se lo dio a Juan. Dice el mensaje a Pérgamo. Ya vamos a ver lo que es la quejilá de Pérgamo. Dice la escritura: y escríbele al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras. Estoy leyendo desde el verso 13. Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amados hermanos, esta porción sigue la misma línea del estudio de la Torá esta semana. Es prudente que lo profundicemos a esta hora porque es un tema completamente vigente para nuestras vidas hoy día. No solamente para el contexto en el que fue predicado. Apocalipsis 2, verso 14, forma parte de la carta a la iglesia de Pérgamo. La parte completa está del verso 12 al 17. Esta es una de las 7 quejilá de Asia Menor. Pérgamo era una ciudad prominente, conocida por su cultura, templos paganos, como el altar a Zeus, y el culto al emperador, descrito como donde está el trono de Hasatán. A pesar de la presión de este entorno hostil, la quejilá de Pérgamo permanecía fiel en muchos aspectos. Pero el ángel Yeshua reprende a algunos de sus miembros por tolerar una enseñanza peligrosa, la doctrina de Balaam. Basado en el estudio de algunos comentaristas, por ejemplo, de la Enduring Word, David Guzik, en esta parte Yeshua comienza elogiando a la iglesia de Pérgamo por su fidelidad en un lugar donde el cristianismo enfrentaba una gran oposición, o los nuevos creyentes en Yeshua, no el cristianismo como actualmente lo conocemos. Sin embargo, no ignora el pecado. La frase que dice unas pocas cosas, tengo unas pocas cosas en contra de ella, en contra de ti, indica que aunque el problema no abarca a toda la quejilá, es lo suficientemente serio como para requerir corrección y que él lo haya mencionado. Esto refleja el carácter del Mashiach. Él ama a la quejilá, él ama a Israel, él ama a la novia, pero no tolera el pecado que compromete su santidad. ¿Se entiende? Los que retienen la doctrina de Balaam se refiere a la historia de Balaam que está en Números 22, 25 y 31, 16. Como ya estudiamos, Balaam, un profeta pagado por Balac, rey de Moab, no pudo maldecir a Israel directamente porque el Eterno lo impidió. Sin embargo, aconsejó a Balac a que sedujera a los israelitas para que pecaran, incitándolos a practicar en rituales idólatras y en actos de inmoralidad con mujeres moabitas. Esta doctrina simboliza un compromiso con el mundo, donde los creyentes mezclan su fe con las prácticas paganas a pura conveniencia. Esto lo vemos hoy día, amados hermanos. Esto lo hacen por conveniencia, presión social o por ganancia personal. Volviendo a Pérgamo, algunos cristianos toleraban esta enseñanza, posiblemente justificándola como una libertad para participar en la cultura local, pero sin perder su fe. Es como cuando la Escritura explica que no se puede servir a Dios y a las riquezas. De una sola fuente no puede salir agua descompuesta y agua pura, por ejemplo. Se refiere al mismo principio. Porque el Señor, si algo hace, es que a sus hijos los manda a apartarse. Aquellos que quieran servirle y adorarle, los manda a apartarse, no los deja mezclarse con el mundo. Y si algo queda en ellos y en nosotros del mundo, es precisamente la lucha con la que sus hijos lidian para ir sacando estas cosas de en medio nuestro, bien sea por arraigo cultural, arraigo nacional, por viejos lastres religiosos que todavía en ciertas prácticas tenemos, bien sea por acción o por omisión, en todo caso. Fíjense que cuando dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo, la palabra tropiezo, la raíz viene del griego skandalon,
significa obstáculo, es decir, un obstáculo que los lleva a cambiar de camino. Es como cuando vas en un camino y algo está trancada la ruta y te dicen no, por ahí no es, vas a tener que meterte por allá. Es literalmente eso. Y esto los conduce al pecado. Balaam diseñó un plan para que Israel cayera en idolatría, lo que resultó en un juicio divino donde 24,000 israelitas murieron. Ubique, si no lo ha visto hasta ahora, en este mismo canal, el estudio de la parashá de la Torah y Haftará de esta semana. Lo dio la maestra Yasmira. Puede ubicarlo y puede hacer el estudio completo de esta parte. Vemos que en la Quejilá de Pérgamo, esta doctrina todavía se manifestaba en cristianos que participaban en festivales paganos. ¿Qué se hacían en estos festivales? Comían alimentos sacrificados a ídolos. Y se supone que los nuevos creyentes en el Mashiach no deben ser practicantes de estas cosas. Estaban siendo partícipes de prácticas inmorales. ¿Se entiende? Probablemente para evitar persecución o para encajar en la sociedad. Estas prácticas lo que hacían era que debilitaban el testimonio de la Quejilá en Pérgamo. Estas dos acciones estaban conectadas con la cultura pagana. Era una cadena que ellos tenían todavía con la idolatría. ¿Les suena? Comer alimentos sacrificados a ídolos ocurría en banquetes religiosos. Y esto implicaba adoración a dioses falsos. Cuando se habla de lo que es la fornicación, se refiere no solamente a la inmoralidad física, sino también la infidelidad espiritual hacia Dios. Este compromiso no era solamente un acto externo, no era solamente de cuerpo, sino que era en la mente, porque cuando ya se manifiesta en el cuerpo, ya se ha manifestado en la mente. Entonces, el corazón estaba dividido entre servirle a Dios o seguir complaciendo a prácticas que no edificaban y que iban en contra de la Escritura. Y que por supuesto van en contra de la obediencia al Eterno. Amén. Amados hermanos, todo esto nos lleva a comprender muchas cosas. Fíjense que varias cosas de allí nos sonaron. Fíjense que si nosotros somos nueva criatura, hay ciertas cosas que ya no tenemos que estar haciendo. Y lo digo en sentido general. Y las cadenas que podamos estar teniendo con el mundo, con prácticas que no son del Eterno y que van en contra de la Torá, tienen que ser quitadas de en medio nuestro, amados hermanos. Todo esto nos lleva a comprender, si lo vemos a gran escala, la gravedad de la doctrina que se está predicando y los dogmas cristianos en el mundo de la actualidad. Lamentablemente aún hay mucha religiosidad en las iglesias. No basta con rechazar la idolatría y la veneración a los santos. Porque si igualmente no se reconoce la importancia de la Torá, y allá es donde voy, si igualmente no se reconoce la importancia de la Torá y de la instrucción del viejo pacto en el mundo de hoy, estamos mal, hermanos. La predicción de Yeshua HaMashiach en nuestro mundo moderno no puede ser vista desde un punto exclusivamente paulino o del Nuevo Testamento. Yeshua es una figura importante, no desde los evangelios en adelante, amados hermanos, sino que es el centro de todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Yeshua mismo dijo, Moisés escribió de mí. Un estudio a profundidad de la Escritura nos debe llevar, y lo debe llevar a usted, de manera concluyente, a comprender que el nuevo pacto es eso, un nuevo pacto renovado, un pacto renovado que no desechó por completo
al viejo, sino que las ordenanzas del Eterno en Levítico 23 sobre los tiempos señalados y las fiestas siguen vigentes. Aunque muchas de ellas ya hayan tenido su cumplimiento en Yeshua, las fiestas de primavera, tenemos todavía una proyección grande en las fiestas de otoño. Recordemos que Yeshua nos dijo en Mateo 5, del 17 al 19, y aquí es donde voy. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. ¿Qué clase de maestro iba a ser Yeshua si él instauraba un nuevo pacto y decía los primeros 5 libros, ya vamos a olvidarnos de eso? Porque la gente que desecha el nuevo pacto no se da cuenta que está desechando todo lo demás. Amados hermanos, esto es una doctrina de error. Esto es una falsa doctrina. ¿Y usted se da cuenta el tamaño de ese dogma? Verso 18. Cito a Yeshua. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Verso 19. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aleluya. Entonces, ¿cómo vamos a estar enseñando? No guarden el día de reposo. Si eso está abolido. ¿Usted cree que nosotros vamos a estar enseñando eso? ¿O vamos a estar enseñando que ya los moed del Eterno están obsoletos? Eso no lo va a escuchar de nosotros. Y eso no tenemos por qué seguirlo. Tenemos que abrir los ojos, amados hermanos. Tenemos que entrar en sus tiempos, amados hermanos. Si Yeshua mismo nos dice esto en el verso 19, ¿cómo vamos a ser nosotros tan irresponsables de enseñar falsedad? ¿O usted cree que lo que predicaban las cartas paulinas, Pablo predicaba a Mateo o a Efesios, o predicaba, o sea, él se citaba a sí mismo? Él predicaba con la Torá. Pablo era fariseo. Era versado en Torá, se sentaba a los pies de Gamaliel. ¿Usted sabe lo que significa que un fariseo se sentara a los pies del maestro, del rabí? Quiere decir que podía recitar la Torá de memoria. Amados hermanos. Y el Señor lo toma de allí y lo utiliza para predicarle a todo un grupo diverso de gente. Y nos habla hoy día a nosotros. Pero el mensaje de Pablo en sus cartas no deja obsoleta la Torá en ninguna manera. El mundo allá afuera nos enseñó y te enseñó a ti que los dogmas no se cuestionan. Pues sepa usted que estos dogmas no los estableció Yeshua, ni siquiera los estableció Pedro. Eso lo estableció la nueva iglesia que se estableció durante Constantino y mucho después. Y estos dogmas han sido usados desde hace siglos y siguen siendo usados como instrumentos de dominio y engaño. Usted no piense, usted acepte y no opine sobre lo que le estamos diciendo, dicen en las iglesias de otras denominaciones. Para que usted no alcance el discernimiento y la sabiduría de la Escritura que el Señor ha preparado para sus hijos, no para el futuro, no para un futuro distópico, es para este tiempo, amados hermanos. El tiempo se acaba. Por lo tanto, no podemos enseñar mentiras. Enseñar con dogmas y mentiras es negar al Mesías y comulgar con el mundo. No podemos comulgar con el mundo. Nada en él tenemos. Debemos dejar la conducta de tratar de encajar. Ya nada tenemos en común con este mundo que suplantó sus tiempos señalados, que mandó fiestas donde no las había, inventó fiestas y celebraciones que no salen aquí, que nos hizo olvidar del día de reposo. Está desde el Génesis, amados hermanos, y al 7º día Jehová descansó. Y es la señal de los hijos del Eterno a perpetuidad, lo que los identifica a usted y a mí, de que fuimos ungidos y fuimos hechos salvos por la sangre de Yeshua HaMashiach, lo que nos identifica. Que ahora llama santos a los humanos,
y los adora. Que espera construcciones de un tercer templo cuando ya no tenemos que estar esperando construcciones de templo, amados hermanos. La presencia de Dios no mora en templos, mora en usted y en mí. Aleluya. Que dice que Israel, según estos dogmas, Israel ha sido desechado. Busque por ahí en Google donde esas teorías donde Israel ha sido desechado por la nueva iglesia, según estos dogmas. Que la eclesía es la que el Eterno viene a buscar y que adoptó fiestas paganas y les cambió el nombre para hacerlas universales. Que nos dice que no importa el pecado porque la gracia abunda. Falso. Y que nos ha enseñado por años falsamente que podemos impresionar a Dios mediante pactos económicos. No, Señor. Esos pactos Él no los mandó a hacer. Amados hermanos, roguemos al Señor para que la sabiduría y el discernimiento del Ruach HaKodesh se derrame sobre toda carne y las escrituras puedan ser reveladas como ya mucho les ha sido revelado. Aunque Apocalipsis 2, verso 14 no menciona explícitamente el arrepentimiento, el verso 16 advierte que si la quejilá no se arrepiente, va a llegar un punto en el que sí va a ser tarde. Puede que no ahora, que la puerta todavía está abierta. Pero va a llegar un punto en que Jehová emitirá juicio, que Yeshua vendrá con la espada de su boca. Esto subraya la seriedad del pecado y la urgencia de corregirlo. Cuando Yeshua vuelva, no va a volver como cordero sufriente, volverá como rey todopoderoso. Yeshua no solo reprende, sino que todavía ofrece una oportunidad para que la quejilá, para que todos nos alineemos con su voluntad. Amén. Tenemos que, en resumen, identificar toda esa falsa enseñanza, tanto las falsas enseñanzas como los falsos que las enseñan, digamos así. Porque todo esto es un camino de error que puede salir muy caro. La doctrina de Balaam lleva a los creyentes a pecar mediante idolatría o inmoralidad o tomarse las cosas a la ligera. Así que, amados hermanos, habiendo meditado suficiente en estos principios que nos ha enseñado la Escritura, en estos pasajes que acabamos de meditar, aprendamos que esta conexión refuerza que nosotros como hijos del Eterno tenemos que estar alertas ante cualquier enseñanza o práctica que nos aleje de la verdad, sin importar cuán atractiva parezca, o cuánto carisma tenga, o qué nombre tenga. Porque dice la Escritura, ya lo dijo Yeshua, vendrán muchos falsos maestros, falsos cristos, apóstatas de la fe. Y tenemos que tener los ojos bien abiertos. Y la lámpara es esta, la Torá. ¿Ven? Entonces, examinemos y pensemos qué áreas de nuestra vida todavía habrán áreas que comprometan nuestra fe. Por ejemplo, estamos de pronto participando aún, señores, en estos tiempos, en pleno 2025, estaremos participando en actividades que contradicen nuestros valores de vida en el Mesías, solamente por encajar, por ejemplo. No los voy a nombrar, pero usted sabe cuáles pueden ser. No se sienta mal por rehusarse a cumplir compromiso mundano solamente por encajar o por tener temor de rechazar a una persona porque es su amigo o porque es su vecino o porque es su jefe. No, Señor. Nuestro Dios no son las riquezas, no es el mundo. Amén. Hagamos genuino arrepentimiento y busquemos su guía y su dirección. Recordemos que como hijos no debemos tener mezcla con Babilonia ni Egipto. Que el Padre ordena separación, pues ha mandado a sus hijos a ser Kadosh,
apartados para un servicio ejemplar. Porque los hijos, cuando son ejemplares, en conjunto, que somos las piedras vivas de las cuales está hecho la quejilá, así como Yeshua lo dijo, somos cada día más ejemplares, y al ser ejemplares somos más eficientes al predicar la palabra. Y ese tiene que ser nuestro objetivo. Porque las personas, cuando tienen testimonios creíbles y eficientes, ya han hecho una gran parte del trabajo, tienen gran parte del trabajo recorrido, del camino recorrido. Así que en esta hora oremos. Padre amado, Padre bendito, gracias, Señor. Te damos gracias porque tu palabra nos guía y nos corrige. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Tu palabra nos guía y nos corrige, Señor. Ayúdanos a discernir las falsas enseñanzas y a vivir con un corazón puro y fiel, alineado, Señor, a tu palabra, Padre amado. Danos el valor para resistir a la presión del mundo, a nuestra sociedad, y para confrontar el pecado con la verdad y con el amor del Mesías. Gracias, Señor, porque tu gracia nos llama al arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor, porque tú levantas, Señor, en estos tiempos generaciones distintas, Señor, que desprecian el pecado, Señor, y aman tu palabra, Señor. Que proclaman, Señor, tu palabra en donde quiera que van. Que han convertido sus casas en casas de Torá, Señor. Y que piensen en ella de día y de noche, como dice la Escritura. Aleluya. Y se la enseñan a sus hijos. Amén. En el nombre de Yeshua HaMashiach, gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias. Tú eres más que suficiente para nosotros. Amén. Damos gracias al Señor, porque Él es bueno y su misericordia permanece para siempre. Amén. De parte de la Quejilá, familias del pacto, les damos gracias y será hasta la próxima. Recuerde compartir esta enseñanza para que pueda llegar a otros. Suscríbase y será hasta la próxima. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Amén. Bendiciones.